Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. En muchas familias de origen italiano, el domingo tenía un menú casi sagrado: pasta casera, un buen estofado y toda la familia alrededor de la mesa. Hay platos que parecen haber nacido para esos encuentros y los ravioles son sin duda uno de ellos. En las familias ítalo-argentinas más tradicionalistas todavía se siguen preparando con rellenos clásicos como el de seso y espinaca, una combinación que marcó la mesa de muchas generaciones. Hoy vamos a revivir esa versión preparándolos completamente desde cero. Vamos a comenzar con la preparación del seso. Lo primero que hacemos es dejarlo en remojo, cubierto con agua fresca dentro de un recipiente por al menos 30 minutos. Después lo limpiamos dentro de otro recipiente con un poco de agua limpia, retirándole con cuidado y paciencia la pielcita que lo recubre. Una vez limpio, lo colocamos dentro de una olla. Lo cubrimos con agua fría, agregamos un poco de sal, más o menos media cucharadita, y una cucharada de vinagre o también puede ser jugo de limón. Esto mejora la textura, el color y la limpieza sin alterar el sabor. Tapamos y dejamos que hierva despacio. Una vez que rompe el hervor, lo cocinamos entre 8 y 10 minutos nada más. Después lo dejamos enfriar completamente dentro del agua de cocción. Mientras tanto preparamos las espinacas, que ya están bien lavadas. Las ponemos a cocinar en una olla con poca agua hirviendo y un poco de sal. Muy poco tiempo, apenas hasta que se ablanden. Inmediatamente las retiramos y las colocamos en agua fría. Después las escurrimos muy bien, retirando la mayor cantidad de agua posible, y las reservamos. Después picamos finamente una cebolla mediana, una taza más o menos. También un diente de ajo bien picadito. Ponemos un poco de aceite en una sartén y con el aceite todavía frío agregamos el ajo. Dejamos calentar y apenas los ajos comienzan a freírse, añadimos la cebolla picada. Dejamos rehogar unos minutos sobre fuego suave mientras picamos las espinacas. En mi caso las corto así nomás, a grosso modo, porque después voy a pasar el relleno por la picadora. Cuando la cebolla está a punto de empezar a dorarse, agregamos la espinaca y mezclamos un poquito para que vaya tomando sabor. Y enseguida corto el seso cocido, ya frío y bien escurrido. Lo corto también en trozos y los agrego a la sartén. Mezclo todo junto. Salteo un momentito nada más y retiro del fuego. Ahora sí paso todo por la picadora de carne con el disco de picado fino. Pero este paso puede hacerse también usando una procesadora o bien picando primero las espinacas muy finas a cuchillo, después el seso y rehogando todo junto en la sartén. La idea es que el relleno quede lo más fino posible, casi pastoso. Ponemos este picadillo en otro recipiente para mezclar y agregamos un huevo, 50 gramos de queso reggianito rallado, en este caso puede ser también parmesano, y condimentamos con sal, pimienta y nuez moscada a gusto. También un poco de perejil fresco picado. Una cucharada bien llena más o menos. Lo
Lo picamos bien finito. Por último, 2 cucharadas de aceite, que puede ser de oliva o de girasol, el que tengan. Es para ayudar a dar untuosidad al relleno. Mezclamos todo bien hasta obtener un relleno bien ligado, cremoso pero con cuerpo, con la firmeza justa y bien homogénea. Si lo ven demasiado blando, pueden agregar 1 o 2 cucharadas de pan rallado fino, que al hidratarse le dará mejor cuerpo. En este caso me quedó con la consistencia perfecta. Una vez listo, lo reservamos en la heladera, mientras preparamos a continuación el estofado. Y vamos a necesitar una cebolla mediana, un diente de ajo, medio kilo de carne a elección, en este caso son costillas, y algunos chorizos, 500 gramos de tomate triturado o al natural, media taza de hongos secos, un ramito de hierbas aromáticas, un vasito de vino blanco y un cucharón de caldo. En una olla o en una cazuela ponemos un poco de aceite y cuando esté bien caliente doramos solamente la carne, dejando la carne quieta, sin moverla demasiado mientras se dora. Salpimentamos dejamos dorar bien de un lado antes de dar vuelta y dorar del otro. Mientras tanto picamos finamente la cebolla y una vez que la carne se haya dorado por todos lados, la añadimos a la olla y la distribuimos un poco. Picamos también finamente el ajo y lo agregamos. Dejamos dorar un momento y añadimos el tomate. Si hay tomates frescos y maduros, siempre prefiero usarlos, pero como estamos en invierno no se consiguen buenos tomates y es preferible usar conserva. Recién ahora agregamos los chorizos. Los hongos, ya remojados e hidratados en agua tibia. Los picamos un poco y los agregamos al estofado junto con el agua donde se hidrataron. También agregamos el vino, el caldo y el ramito de hierbas. Condimentamos con sal y pimienta a gusto, cubrimos sin tapar del todo y dejamos cocinar despacio hasta que la carne esté bien tierna y la salsa espesa. Preparamos ahora una masa con 400 gramos de harina que ponemos sobre la mesa en forma de corona. Agregamos una pizca de sal, un huevo y agua, cantidad necesaria para formar la masa. En este caso alrededor de 160 mililitros para esta cantidad de harina y huevo. Mezclamos y cuando ya esté algo espeso lo del centro, comenzamos a integrar la harina de los bordes para formar la masa. Amasamos hasta obtener un bollo bien suave y elástico. Es una masa de sabor neutro, ideal para salsas y rellenos contundentes porque no compite con ellos. Funciona muy bien en este tipo de ravioles más rústicos y rendidores y además resiste muy bien la cocción. Una vez lista la dejamos reposar tapada durante al menos media hora. Después la dividimos en 2 partes iguales. Y estiramos las masas lo más finas que se pueda, dándoles una forma redonda y pareja.
Los ravioles de seso llegaron al Río de la Plata con la inmigración italiana de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Combinaban la antigua tradición italiana de aprovechar todas las partes del animal con la abundancia local de verduras de hoja, como la espinaca y la acelga. En Argentina, Doña Petrona incluyó y difundió los ravioles de seso y verdura en sus libros de cocina, reflejando la profunda influencia de la inmigración italiana en la cocina criolla. Con el tiempo se convirtieron en un clásico almuerzo de domingo en Buenos Aires y en muchas otras ciudades con fuerte presencia de inmigrantes italianos. Una vez obtenidos 2 discos de masa iguales, enharinamos bien la mesa y extendemos uno de ellos. Por encima colocamos montoncitos del relleno y lo distribuimos con la ayuda de un cuchillo, tratando de formar una capa uniforme que llegue bien hasta los bordes. Tapamos ahora con la otra masa la espolvoreamos con bastante harina y marcamos los ravioles. En este caso usando un antiguo palo raviolero. Después pasamos la ruedita que se usa para cortarlos. Imagínense preparar una mesa entera para una familia numerosa o para recibir a todos los parientes un domingo. Una masa enorme, casi como un mantel. ¡Qué trabajo! Pero al mismo tiempo, qué lindo debía ser. Había tiempo para estas comidas y se hacían con gusto, porque después toda la familia se reunía alrededor de la mesa. Con todo listo, los ponemos a cocinar en una olla con abundante agua hirviendo con sal. El estofado ya está listo. Retiramos la carne y los chorizos, que después acompañarán los ravioles o se servirán como segundo plato. Los ravioles también ya están a punto. Los retiramos, los pasamos por un colador, los ponemos en una fuente honda, los espolvoreamos con abundante queso rallado, y los cubrimos con la salsa de estofado. Mezclamos bien. Y servimos. Y así quedan estos ravioles de seso y espinaca con estofado de carne. Una receta que durante generaciones ocupó un lugar especial en la mesa de muchas familias ítalo-argentinas. Un plato que requiere tiempo y dedicación, pero que devuelve con creces todo el trabajo invertido. Espero que esta receta los anime a preparar una versión que forma parte de nuestro patrimonio gastronómico y que merece seguir presente en nuestras mesas. Y esta ha sido la receta de hoy, así que buen provecho. Y yo me despido, no sin antes agradecerles por haber dedicado unos minutos a acompañarme en este video, y no se olviden de comentar y dejar sus opiniones sobre este plato. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.